Es una enfermedad autoinmune, multisistémica y de origen desconocido. Aunque puede afectar a varios órganos del cuerpo, el pulmón es uno de los más habituales, provocando en ese caso dificultad respiratoria, sibilancias y tos, entre otros síntomas. Te estoy hablando de la enfermedad de linfogranulomatosis benigna, de Besnier, de Boeck o Schaumann, entre otros nombres. Probablemente te resulten nombres extraños, como a mí, pero si te digo que de lo que te estoy hablando es de sarcoidosis, seguramente te suena ya mucho más. Seguro que ese nombre te suena más, pero ¿sabemos realmente qué es la sarcoidosis? ¿En qué consiste? ¿Cómo afecta a quien la sufre? ¿O qué expectativas tiene? Como he comentado, la sarcoidosis es una de esas patologías autoinmunes, es decir, de las que surgen por una respuesta anómala del sistema inmunitario, que ataca a zonas sanas. El porqué de esa reacción pues no está claro, pero vamos a intentar saber más al respecto en este episodio de Date un Respiro. Saber más sobre esta enfermedad que, como te decía, afecta sobre todo al pulmón, órgano implicado en el 90% de los casos, pero que puede causar también inflamación en los ganglios linfáticos, el corazón, el hígado, la piel, los ojos, las articulaciones y otros órganos. Una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante, aunque habitualmente el paciente puede hacer una vida normal, porque esta patología se manifiesta y se desarrolla de forma muy variada entre unos pacientes y otros pacientes, debido a la posibilidad de implicar a varios órganos del cuerpo. Coincidiendo con el Día Nacional de la Sarcoidosis, hoy vamos a saber más sobre esta patología, ¿sí? Y lo vamos a hacer, como es nuestra costumbre, acudiendo a quienes conocen la patología de primera mano. El doctor Emilio Casariego, jefe de Medicina Interna del Área Sanitaria de Santiago y de Barbanza, en Galicia, y Elena Compadre, que es paciente de sarcoidosis y también responsable del Servicio de Información y Orientación de la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis, ANE. Bienvenido, bienvenida. Esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. La sarcoidosis es una enfermedad universal, aunque su prevalencia varía de unas zonas a otras. En España es de entre 1 y 4 afectados por cada 100.000 habitantes. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente que se presente entre los 20 y los 40 años, y es muy poco habitual en los niños. Su tasa de mortalidad es muy baja, de apenas un 1%, y normalmente asociada a complicaciones derivadas de otras patologías. Parece demostrado que existe un componente genético en su aparición, de manera que quienes tengan un pariente consanguíneo que padezca sarcoidosis tiene más probabilidades de sufrirla también. No es contagiosa y es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres. Son solo algunos datos para que nos situemos un poquito, pero vamos a profundizar en el conocimiento de esta enfermedad, como te anunciaba, de la mano de nuestros dos expertos invitados a este episodio. Doctor Casariego, bienvenido a Date un Respiro. Muchísimas gracias, un placer. Y Elena, un placer también recibirte a ti en este podcast. Muchas gracias, Luis. Encantada de estar aquí. Estamos encantados con vuestra presencia. Empiezo por el doctor Casariego para preguntarle en qué consiste la sarcoidosis, qué tipos hay y si hay, doctor, algún avance sobre la causa de esta enfermedad, más allá de la introducción que hemos hecho a este episodio. Realmente has hecho una exposición muy completa y muy detallada y muy entendible de lo que es la sarcoidosis, que para los médicos sigue siendo un misterio porque
si bien se conoce que hay personas predispuestas a sufrirla, la causa final de por qué la sufren no es bien conocida. Se sabe cómo se manifiesta, se sabe cómo la diagnosticamos y podemos establecer bien el pronóstico, pero no podemos decir por qué se sufre, ni tampoco podemos decir por qué diferentes personas tienen diferentes formas de presentación de la enfermedad. Así, si bien es una enfermedad infrecuente, como decías, hay personas que tienen sobre todo afectación pulmonar y nada más, pero lo más habitual es tener afectación de más de un órgano de manera simultánea. Bien, es verdad que muchas veces esa afectación de los diferentes órganos es completamente asintomática y no requiere ningún tratamiento completo o concreto para las afectaciones en diferentes partes del cuerpo. Su característica principal es que el diagnóstico, digamos, perfecto, incluye demostrar la existencia de unos hallazgos en una biopsia de un tejido del cuerpo. Ese hallazgo es lo que llamamos un granuloma, que, por decirlo de una manera simple, es una especie de defensa que tiene el cuerpo humano ante algo extraño y que lo que hace es encapsularlo. Ese tipo de cápsula y la histología, los hallazgos al microscopio de ese tipo de hallazgo es lo que define la enfermedad y lo que permite establecer el diagnóstico definitivo. Hablaremos con más detalle a lo largo de este episodio de los síntomas más característicos, doctor Casariego, pero antes me gustaría preguntarle a Elena, como miembro de la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis y concretamente como responsable de su servicio de información y orientación, si crees, Elena, que hay suficiente información sobre esta patología. Si iniciativas como esta, el podcast de Date un Respiro, son imprescindibles o necesarias, o ya tendríamos información suficiente. Son muy, muy necesarias. La información es escasa. Todavía muchos pacientes recién diagnosticados recurren mucho a Google para buscar qué es lo que me acaban de decir que me está pasando. Por suerte, en el buscador salimos rápidamente nosotros y nuestro teléfono de atención de la asociación es un hervidero. O sea, recurre mucha gente con mucho miedo. Sí que hace falta mucha más información. El famoso doctor Google, ¿no? que está presente, sí. Nos tememos, Emilio, Elena, en todas las enfermedades o dolencias, no solo en la sarcoidosis, ¿verdad? Sí. Sí. Hemos hablado un poquito ya avanzado el asunto de los síntomas, doctor, pero me gustaría insistir un poco sobre ellos, en los síntomas más característicos, aquellos que pueden darnos el aviso de que lo que sufrimos es esta patología de la que hablamos hoy. Como decía antes, sí. Aunque es una enfermedad que puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, el más característico es el pulmón y por lo tanto los síntomas pueden ser desde ninguno hasta tener tos, fatiga o dolor en el pecho. Además, puede afectar a otras partes del cuerpo. Lo más típico es la piel o los ganglios, que se afectan casi en el 15% de los pacientes, y aparecen lesiones que habitualmente las más comunes son en las pantorrillas y son como pequeñas lesiones inflamatorias que duran unas pocas semanas, dolorosas y molestas, pero duran poco tiempo. O ganglios en el cuello habitualmente aumentados de tamaño. Esas son las características más habituales, si bien se pueden afectar otras partes del cuerpo, el corazón, los ojos, el bazo. Prácticamente cualquier parte del cuerpo se puede afectar. ¿Y hasta qué punto, Emilio, es difícil el diagnóstico y la sarcoidosis está infradiagnosticada o no? Sin duda que está infradiagnosticada porque sin duda también hay muchos casos que son suficientemente inexpresivos, o sea que dan pocos síntomas,
y por lo tanto ni tan siquiera acuden al médico. O bien esos síntomas son limitados, como uno de esos nombres rarísimos que pronunciabas antes, el síndrome de Lofgren, que es una forma de sarcoidosis autolimitada que puede pasar completamente desapercibida, ¿no? Por lo tanto, la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que tienen esta enfermedad realmente no es bien conocida, pero seguramente es mayor de la que se cree. Elena, en tu caso, ¿qué síntomas te llevaron a consultar con el médico y cuánto tardó tu diagnóstico? Pues yo empecé allá por el mes de abril con dolores. Empecé con dolor en un codo, dolor en el otro codo, dolor en una muñeca, en la otra, en una mano, en la otra mano. Luego fueron las rodillas, los tobillos, los pies. Entonces, mi primer diagnóstico no fue la sarcoidosis. A mí cuando por fin en diciembre me diagnostican, me pegó una sorpresa, porque mi sarcoidosis era pulmonar y yo no tuve tos, yo no tuve fatiga, yo no tenía dolor en el tórax, yo no tenía ningún síntoma respiratorio, solamente dolores articulares y mucho cansancio. Se me diagnosticó casi por suerte. ¿Y cómo te afectó ese diagnóstico? ¿Cuál fue tu primera impresión? Cuando a mí me hicieron una placa de tórax, que fue donde pudieron ver las lesiones, y me llamó aquella reumatóloga y me dijo, no te asustes, pero ven ya que te tengo que ver. Yo lo primero que me eché a temblar porque pensé, algo me han visto en la placa de tórax y lo primero que uno piensa es un cáncer, ¿no? Entonces, cuando te hacen una biopsia y te sienta un médico y te dice, mira, es que no tienes cáncer, lo primero que haces es respirar muy aliviada, claro, porque dices, uff, y lo segundo que te dices, no, es que tienes sarcoidosis, es una enfermedad rara. Y entonces nadie te sabe explicar cuál es tu pronóstico, cómo te va a afectar, cómo va a evolucionar. Es todo son incógnitas, todo se hace un poco difícil, ¿no? Dentro de que, bueno, pues uno tiene que aprender a vivir en la incertidumbre también, ¿no? Pero tienes ahí esos dos polos, ¿no? El alivio de, uy, qué bien, y el susto de, ay, madre, lo que tengo. Esa reacción de esos primeros minutos o días, incluso por parte de Elena, Emilio, entiendo que es la más habitual, ¿no? Lógicamente, sí. Es difícil explicar que una persona tiene una enfermedad que no se sabe bien lo que es, aunque muy probablemente le irá bien. ¿No? Que no es un cáncer, que no es un tumor, que no es nada maligno, aunque no sabemos muy bien de qué se trata, aunque muy probablemente la enfermedad irá bien, ¿no? Entonces, explicarlo es complicado, pero asimilarlo es mucho más. En general, los pacientes necesitan su tiempo y es muy habitual que después de soltar toda esta información, le digamos a los pacientes, medítalo, háblalo, consúltalo, porque es inevitable que lo consulten con el doctor Google y lo volvemos a hablar, ¿no? Y entonces claro, es habitual que cuando establecemos un diagnóstico así, les digamos al paciente, nos volvemos a ver en 3, 4 días o 5 días y vemos cómo lo has asimilado y cómo lo podemos llevar en el futuro. Porque sí que es una enfermedad que aún no siendo grave, va a necesitar que médico y paciente se vean con frecuencia durante periodos muy prolongados de tiempo, ¿no? Nos estamos viendo y veo que Elena asiente en este momento. Efectivamente, intuyo, Elena, que te ves cada cierto tiempo con el médico, ¿no? Desde entonces y sobre todo en esos primeros días, ¿no? Sí, bueno, al principio, ahora yo ya estoy en remisión y a mí me han dado el alta, con lo cual hace días que no veo a mi médico y que pase mucho tiempo así. Y que sea por otros motivos. Efectivamente. Sí, al principio, pues cada 3 meses te toca pasar por consulta, te toca ver un montón de especialistas, entonces se hace un poco duro, sí. Porque, ¿cómo te afecta la enfermedad en tu día a día? Ahora estás ya cerca de la remisión, ¿no? Pero en las etapas más duras, quizá, que haya habido, ¿cómo te ha afectado esta enfermedad? Es el dolor 24 horas que no te deja descansar, que prácticamente no te deja hacer nada, ese cansancio que tienes que empezar a economizar en el día a día las actividades que realizas, porque sabes que si hoy te pasas, mañana igual te levantas peor de la cama o no te levantas, ¿no?
esa incapacidad para moverte o hacer actividades tan cotidianas como vestirte o desvestirte. O sea, yo he llegado a un punto de tener que decirle a mi hijo de 3 años, ayúdame a desvestirme porque me duelen tanto las manos que yo no puedo. No puedo coger un boli, no puedo conducir, no puedo, o sea, llega a ser, cuando estás en el momento más agudo, llega a ser muy limitante. Y eso que creo que yo tuve pocos síntomas, porque la persona que además tiene una disnea que no le permite llegar hasta la panadería, o la persona que tiene una neurosarcoidosis que se marea y pierde la estabilidad, o la persona que anda con unas taquicardias y con unas arritmias que le angustian, ¿no? Porque tiene una sarcoidosis cardíaca, todavía está peor. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Doctor, en caso de que se convierta en crónica la enfermedad o el órgano afectado quede dañado para siempre, esto, si se da, ¿de qué depende? Depende cuál sea el órgano y cuál sea la zona afectada, ¿no? No es lo mismo que se afecte la piel que se afecte, por ejemplo, el ojo, el corazón o el cerebro. Dependiendo además de cada una de las zonas dentro del órgano, la afectación puede ser también distinta. Y eso es lo que está diciendo Elena, que uno de los grandes enigmas de la enfermedad y de mayor sufrimiento para los pacientes es que la variabilidad es tan grande entre unos pacientes y otros, que aunque podemos dar evoluciones y pronósticos a nivel general, a lo mejor a nivel particular no es tan sencillo. Entiendo. ¿Qué tratamientos son los habituales y qué se puede conseguir con ellos, doctor? Hay tratamientos de diferentes líneas según la gravedad y el punto de afectación. En general, los tratamientos pueden ser fármacos antiinflamatorios de diferentes niveles, desde los antiinflamatorios más sencillos, pero es más habitual el uso de corticoides o de otros fármacos en otras líneas de tratamiento. El esquema del tratamiento siempre se basa en que sea a corto plazo, economizar fármacos para evitar los efectos secundarios, porque muchos fármacos a largo plazo producen incluso daños que hay que evitar, y si tiene que tratarse a muy largo plazo, utilizar aquellos que provocan el menor daño posible. Pero eso es poco habitual. Lo más habitual son tratamientos a corto plazo. A corto plazo. ¿Hay alguna manera de prevenir su agravamiento o frenar su evolución? No siempre, ¿no? Hay formas de la enfermedad que conocemos cómo es su curso natural y que a lo mejor es preferible no tocarlo y no hacer nada, simplemente esperar a que la naturaleza siga su curso. Después, dependiendo del punto de afectación, en unas ocasiones es preferible tratar de manera más intensa al principio para evitar complicaciones. Por ejemplo, en el caso, como decía antes Elena, de la enfermedad cardíaca que se manifiesta por tener taquicardias o trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? Dependiendo de cada caso, tienes que hacerte tu composición del lugar, puesto que ya digo que no existe un patrón fijo. Entiendo. ¿Hay además factores de riesgo? Y si los hay, ¿qué precauciones deberían mantener los pacientes? Factores de riesgo de agravarse. Sí. Bueno, el factor de riesgo más habitual es que los pacientes no se tomen la medicación, sí, ¿no? Pero si los pacientes siguen los controles habituales, lo más frecuente es que las cuestiones vayan bien y que no sea preciso ninguna intervención mayor de cualquier tipo, ¿no? Lo más habitual es eso. Bien. Elena, en tu puesto nos comentabas que recibís muchas veces llamadas, ¿no? Decías que es un hervidero a veces vuestro teléfono por el volumen de demanda de atención telefónica que recibís. ¿Cuáles son las preguntas o las inquietudes más comunes que presentan los pacientes en esas llamadas o en otro tipo de consultas que os hacen llegar?
Sobre todo es el ¿qué me va a pasar?, que es una respuesta que no le ha podido resolver el médico, pero que tampoco le podemos resolver nosotros, porque como dice el doctor Casariego, somos una gran incógnita. ¿Y qué médico me puede tratar?, ¿no? Muchas veces, incluso dentro de los profesionales de la salud, no todo el mundo conoce la enfermedad, ni todo el mundo tiene experiencia tratándola. Si te toca un hospital grande con un gran volumen de pacientes, por cuestiones estadísticas habrá más posibilidades, y cuando les toca un hospital pequeñito o un centro de especialidades pequeñito, te puedes encontrar con que el médico te dice, pues es que eres mi primer paciente de sarcoidosis. Entonces, eso como paciente también te genera mucho miedo, ¿no? Inquietud No es lo por lo mismo. menos, ¿no? Claro, sí, claro. sí. Entonces, esas son dos preguntas muy, muy habituales, ¿no? Sí. ¿Cómo va a evolucionar esto? Y recomiéndame a alguien que me pueda hacer un seguimiento, alguien que realmente sepa. lo sepa. ¿Eso ocurre por la experiencia que tiene el doctor Casariego en los hospitales quizá más pequeños, más modestos? Lógicamente, al ser una enfermedad que tiene una baja frecuencia de presentación, según donde trabajes, puedes tener acceso a facultativos con más experiencia, con menor experiencia. Si bien es verdad que hoy en día el grado de conexión entre los centros es muy alto y es posible que te vean en una segunda opinión, un médico de confianza del primero, cosas por el estilo. También es verdad que para los casos más habituales de sarcoidosis no debiera haber ningún problema en ningún hospital español. No así en los casos más raros o los más difíciles, que muchas veces también tenemos nuestros propios hervideros de consultas entre nosotros mismos para saber y cómo lo veis y ahora qué hago, ¿no? Que también nos pasa a nosotros esto, ¿no? Sí. Pensemos un poquito en el futuro, para bien. ¿Existen actualmente líneas de investigación sobre la enfermedad o sobre algún tratamiento innovador para esta enfermedad, doctor? Sí, sin duda. Como todo lo que provoca una gran curiosidad, esta es una enfermedad que lleva con nosotros décadas, muchas décadas, y que tiene test diagnósticos que seguimos utilizando desde hace 50 años, ¿no? Como todo lo que produce una enorme curiosidad, tiene múltiples líneas de tratamiento, ¿no? Y sobre todo nuevas investigaciones con nuevos fármacos que salen incluso para enfermedades completamente distintas. En estos momentos, hasta donde yo sé, por ejemplo, en mi propio hospital hay una línea de investigación con un fármaco nuevo y estoy seguro que hay muchas otras, sobre todo a nivel local, ¿no? Con complicaciones puntuales en sitios como el ojo, el corazón. Sí, pero eso no se va a parar. Seguro que siempre va a haber investigación en marcha y seguro que siempre va a haber gente interesada en esta enfermedad. Confiemos en que salgan bien las cosas y en que vayamos progresando poquito a poco. Elena, ¿cuál es el papel de asociaciones de pacientes? ¿Qué podéis aportar? ¿Qué pueden aportar? Podemos dar soporte y apoyo. Podemos dar voz a los pacientes. Tenemos que tener en mente que tenemos la obligación de pedir, que a veces es algo que se nos olvida. Pedir a los profesionales, pero pedir también al Estado que invierta en nosotros, que se preocupe por nosotros, que nos apoye, que no se nos olvide. Y luego, pues colaborar con todos estos médicos estupendos y maravillosos que realmente se preocupan por nosotros, estar ahí para ellos. Excelente. Entiendo que estamos de acuerdo, Emilio. No hay nada que discutir, ¿no? No, que va, las asociaciones de pacientes son un pilar en el cuidado de la gente. Hay que tener en cuenta que muchas personas tienen esta enfermedad a lo largo de mucho tiempo y necesitan referencias, conocimientos y apoyos, ¿no? Muchas veces no porque se encuentren mal, pero la inseguridad, la incertidumbre y el paso del tiempo, conocer a personas que tienen o han tenido la enfermedad desde hace 10, 20 o 30 años es un soporte fundamental para la gente y yo creo que eso está claro, que desde el aspecto más técnico, más médico de la cuestión se debe potenciar, ¿no? Desde luego los pacientes se sienten
mucho mejor y más cómodos cuando se ven arropados por gente con problemas similares. Por supuesto. Por último, ¿alguna recomendación, esto para los dos, algún consejo que podáis transmitir tanto a pacientes recién diagnosticados de sarcoidosis como a aquellas personas que presenten síntomas compatibles con esta enfermedad para lograr un diagnóstico temprano? Elena, por ejemplo. No sabía qué decir, Luis. A ver, consejo a las personas que están recién diagnosticadas, sobre todo que se dejen acompañar por las asociaciones, ¿no? En nuestro caso, por ANES, que sumen, porque en este país nos cuesta mucho asociarnos y cuantos más seamos, más fuertes seremos. Y otra cosa, yo como fisioterapeuta, que la gente se mueva, que el dolor y el cansancio no te dejen postrado, porque al final eso termina agravando tu cuadro. Y eso es algo que muchas veces como pacientes que sufrimos nos cuesta integrar, nos cuesta entender. Fantástico, pues es un gran consejo, Elena. Para no saber qué decir, es seguramente que un consejo muy valioso. Y doctor, otro consejo más que podamos añadir. Bueno, lo que se me ocurre decir es que una vez superado el shock de que te digan tienes una enfermedad que no sabemos muy bien lo que es, cuando ya estemos un poco más calmados, por un lado pensar que es una enfermedad que no se sepa bien lo que es, el pronóstico es bueno y que la inmensa mayoría de la gente tiene un futuro de normalidad, como es el caso de Elena, ¿no? ¿No? Pocos son los pacientes que se van a ver obligados a tomar tratamientos complejos o difíciles, ¿no? Y por supuesto que esta no es una enfermedad para estar solo, sino para compartir y apoyarse los unos a los otros. La paciente que yo tengo con un diagnóstico más antiguo lleva 34 años de diagnóstico. 34 años. 34 años. Y hace una vida completamente normal y plena, ¿no? Bueno, ya es mayor, esa es la verdad, pero tiene una vida completamente normal, ¿no? Pensando en eso, bueno, se ayuda, ¿no? Esa persona, como otras tantas que llevan tantos años con el problema, seguro que serán de mucha ayuda para los que recién llegan a un problema como este. Ayuda y mucho. Emilio Casariego, Elena, compadre, muchísimas gracias a los dos. La verdad que nos ha encantado esta conversación. En vuestro tono cercano y afable y empático también. O sea que nuestra enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estás escuchando Date un Respiro. Gracias al doctor Casariego y a Elena hemos conocido la sarcoidosis, cómo afecta a quienes la padecen, sus expectativas y cómo tratarla. Espero que haya sido útil para los pacientes y también para quienes puedan percibir que sufren algún síntoma compatible con ella, para que consulten con un médico cuanto antes. Y es que, lo decimos siempre, la información es clave para nuestra salud. Y aunque una enfermedad sea poco frecuente, sigue siendo importante saber más sobre ella. Cuanto más sepamos sobre las enfermedades raras, más fácil será lograr diagnósticos tempranos, generar comprensión y luchar para lograr avances en su investigación, sus tratamientos y la atención a sus pacientes. Precisamente para dar visibilidad a estas enfermedades poco frecuentes y para unir esfuerzos, FENAER acaba de crear la Coordinadora Nacional de Enfermedades Minoritarias Respiratorias. Integrada por las asociaciones de pacientes con enfermedades minoritarias que forman parte de la federación, esta coordinadora trata de ser una voz representativa de estos pacientes que va a trabajar para impulsar soluciones que mejoren y aceleren la atención, el diagnóstico y el acceso a los mejores tratamientos. Con esta, creo que estupenda noticia, cerramos este episodio de Date un Respiro. Un saludo cordial de FENAER y de todo el equipo de este podcast, es decir, Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, responsable de la edición y la realización, Martiño Suárez y Olga González a cargo de la producción y el guión, Elena Goyanes,
en la coordinación y quien te ha hablado, Luis Fraga. Y ese otro elemento, o elementa, podríamos decir, que forma parte inseparable de este podcast y que te va a saludar y a ofrecerte esa visión siempre peculiar que tiene ella de las cosas. Te dejo con Gracia. Hasta el próximo episodio. Adiós. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Qué tal todo? Ay, pues mira, yo he estado un tiempo de lo más tranquila. Ay, sí, daba gusto entrar y salir de este edificio. Y es que mi vecina, la del quinto, ha estado fuera unas cuantas semanas. Sí, y bueno, pues que no la he echado nada de menos, por lo que sea. Pero ya ha vuelto y ya la he hecho de más. Resulta que ha estado en el pueblo con su hermana, que a la mujer se ve que no anda muy bien de salud, que resulta que le han diagnosticado una enfermedad que le afecta al pulmón y claro, se cansa porque respira mal y eso. Y su hermana pues se ha ido a ayudarla hasta que se ha puesto un poquillo mejor. Yo la verdad es que no sabía qué era lo que tenía en sí la hermana de mi vecina hasta que me pilló ayer por banda en el portal, recién vuelta a ella, que ya se sabe que la paz pues no suele durar mucho. Así que, oye, sin escapatoria posible, pues le pregunté por su hermana, esperando que lo suyo no fuera nada grave, que lo cortés no quita lo valiente. Pues no te lo creerás. Bueno, o sí, que ya conoces al personaje. Pero el caso es que tardé un rato en saber si la enfermedad de su hermana era grave, estrújula o medio pensionista. Que me dijo que le habían diagnosticado sacro. Sí, sacro, me dijo, pero que solo en dosis. Yo te juro que en ese momento hasta dudé de si el pueblo de la del quinto no estaría en China y se le habría pegado el deje al hablar, porque hija no entendía nada. ¿Cómo que sacro, pero solo en dosis? Que sí, me dice, que es lo que le dijo el médico, que su hermana tenía sacro en dosis, que es una enfermedad de esas raras. Me costó un ratito, sí, pero al final lo deduje. Lo que tiene la hermana de la del quinto es sarcoidosis. Ay, es que cuánto desconocimiento hay sobre la salud y sobre las enfermedades. Hasta que nos toca, claro. Pero sería bueno informarse ya antes, ¿no? Claro que la del quinto dice que la culpa la tienen los que bautizan a las enfermedades, que les ponen nombres muy raros. Ya ves. Si la hermana, en vez de decirle que tiene sarcoidosis, le llega a decir que lo que tiene es linfogranulomatosis benigna, Besnier, Boeck o Schaumann, que son otros nombres de la misma enfermedad, pues a la del quinto le da un síncope, payá o yuyu, que son otras maneras de referirse a lo que viene siendo un jamacuco. Muy científico todo, vaya. Y hablando de ciencia, que ya sé que te lo he comentado más veces, pero a mí lo que me parece de muy mal gusto es eso de que el sistema inmunitario ese que tenemos nos provoque enfermedades, como la sarcoidosis, entre otras. Y todo porque a veces le da por atacar a lo que tenemos sano. Pero vamos a ver. ¿No se supone que el sistema ese sirve para defendernos cuando algo nos ataque desde fuera? Pues menuda defensa. Vamos, que parece el ejército de la guerra de Gila. ¿Es el enemigo? No, que nosotros somos de tu bando. Uy, no sé, tú tienes cara de sospechoso, yo no me fío. Pum, ya la hemos liado. Menudo espía de la señorita Pepis, que no distingue a los amigos de los enemigos y se dedica a meter goles en propia puerta. Y lo peor de la cosa es que no se sabe por qué lo hace. Es que me he equivocado, perdón, debe decir el inmunitario, que un fallito lo tiene cualquiera, que equivocarse es de humanos, dice. Hombre, no, que tú no eres humano, que eres una parte del cuerpo de un humano, en todo caso. Y no se te puede perdonar todo, pelillos a la mar, no volverá a ocurrir. Que una equivocación tuya puede valer una enfermedad, caramba. Y a juzgar por la de enfermedades que están saliendo por culpa de esos fallitos, pues da la sensación de que el inmunitario se ha funcionariado un poco, ¿no? Vamos, que solo le falta pedir sus moscosos y los 20 minutos del bocadillo. Bueno, y que no le dé por pedir también el teletrabajo, ahora que está de moda. En fin, que yo estoy cada día más convencida de que hace mucha falta que se invierta más en investigación. Así, por ejemplo, podríamos saber más sobre esas enfermedades poco frecuentes, pero enfermedades, al fin y al cabo, como la sarcoidosis. Y a lo mejor algún día lograríamos saber
por qué rayos el inmunitario de las narices se equivoca tanto y evitar las averías que causa. Pero con los dineros que destinan ahora a su trabajo, yo creo que a los investigadores casi les sale más a cuenta darle al inmunitario ese los moscosos, el bocadillo, el teletrabajo y, si me apuras, hasta 4 pagas extra. ¡Ay, cuánto nos queda que avanzar! ¡Hala! Venga, hasta más ver. Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.